¿Eres de los que siempre dice sí para no quedar mal, aunque por dentro estés agotado? Esta es la historia de Claudia, la hermana buena, la mamá que todo lo resuelve, la que nunca sabe decir que no, hasta que un día su cuerpo dijo basta, y entonces tuvo que aprender con dolor, que también tenía derecho a ponerse primero. Quédate hasta el final, porque la historia de Claudia podría ser también la tuya. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿a ti también te cuesta decir no? En una pequeña ciudad, donde todos parecían conocerse por nombre, pero nadie conocía realmente la historia del otro, vivía Claudia. A simple vista, su vida se veía bien organizada. Una casa ordenada, 3 hijos sanos y un esposo trabajador, que cada mañana salía con el tiempo justo, tomando el café casi al vuelo. El día de Claudia comenzaba mucho antes que el de los demás. Antes de que el despertador sonara, ya estaba en pie. Ponía la tetera, revisaba las loncheras, preparaba el desayuno de los niños, respondía un mensaje de su hermana y dejaba descongelado algo para el almuerzo. Todo eso mientras aún amanecía. Sus hijos entraban a la cocina medio dormidos, se sentaban a la mesa y comían sin pensar demasiado. ¿Quién había preparado todo? No eran malos niños. Solo estaban acostumbrados a que así fueran las cosas. Si faltaba la fruta, preguntaban. Si la ropa del colegio no estaba planchada, se molestaban. Pero casi nunca se detenían a mirar a su mamá a los ojos y preguntarle, «¿Mamá? ¿Y tú ya comiste?» Su esposo, por su parte, la saludaba con un beso rápido en la frente. «Gracias, amor, por todo. Me voy que se me hace tarde». A veces llevaba un tupper impecable que todos en el trabajo elogiaban. «Qué bien cocina tu esposa». Y él sonreía, orgulloso, sin notar que para que ese tupper existiera, ella había dormido media hora menos. La casa de Claudia era de esas que cualquiera envidiaría. Limpia, con olor a comida casera, ropa doblada, cuartos ordenados. Muchos la admiraban por eso, pero nadie veía el costo invisible que se pagaba detrás de ese orden. Porque la bondad de Claudia no era torpeza. Ella sabía lo que pasaba. Sabía que siempre estaba disponible, que siempre decía que sí, que siempre resolvía. Lo que no sabía era cómo dejar de hacerlo sin sentir que estaba fallando a los demás. Había cosas que amaba y que había dejado en pausa solo por un tiempo. Leer novelas en la noche, salir a caminar sin prisa, estudiar ese curso en línea que siempre postergaba. Cada día decía, cuando esté más tranquila, vuelvo a eso. Pero ese más tranquila nunca llegaba, porque cuando la bondad no tiene límites, se transforma en una deuda silenciosa, y la vida se acostumbra a que siempre pague la misma persona. La primera en aprovechar esa organización casi perfecta no era una vecina ni una amiga lejana. Era su propia hermana, Marcela. Marcela vivía al otro lado de la ciudad, en un departamento más pequeño, con 2 hijos inquietos y una agenda siempre llena. Al menos, eso decía cada vez que llamaba. «Ay, Clau». Empezaba casi siempre con un suspiro. «No sabes cómo ando. No tengo tiempo para nada. Estoy agotada». Claudia escuchaba con el teléfono apoyado entre la oreja y el hombro, mientras lavaba una olla o doblaba ropa. «¿Qué pasó ahora, Marce?», preguntaba con tono suave. «Es que mañana tengo reunión en el trabajo. Los niños salen temprano del colegio y no tengo con quién dejarlos. Tú estás en casa. ¿Me los puedes cuidar un ratito?». Ese ratito siempre se alargaba. Claudia miraba el reloj, su agenda mental, el cansancio en sus propias piernas. Y al final decía lo de siempre. «Sí, mándalos nomás». Marcela sonreía al otro lado sin verlo, aliviada. «Sabía que podía contar contigo. Si tú siempre me salvas. Yo no sé cómo lo haces. Eres buena para todo». Parecía un halago, pero en el fondo era una sentencia. «Tú puedes con todo, así que te dejo un poquito más». Cuando en el colegio de los hijos de Marcela pedían una donación especial para una actividad, la llamada era casi automática. «Clau, están pidiendo algo rico para el curso, pero yo no tengo tiempo de cocinar. Tú haces esas cosas tan ricas.
¿Me podrías preparar algo? Total, tú estás en la casa, manejas tus tiempos mejor. Total, tú estás en la casa. Como si la casa se atendiera sola. Como si los platos, la ropa, las tareas, la comida, los niños, el esposo y los favores se ordenaran con un chasquido de dedos. Cuando alguien en la familia quería celebrar un cumpleaños, todos pensaban en el mismo lugar. En la casa de la Claudia, decían. Es la más ordenada, la más linda, la más acogedora. Y Marcela remataba, casi riendo. Además, ella cocina rico. Yo la ayudo con todo, obvio. Pero la verdad era que él, te ayudo con todo. Muchas veces se quedaba en promesa. Llegaban los invitados, comían, reían, hablaban fuerte en la sala. Y al final, cuando la reunión se disolvía, Marcela encontraba siempre alguna excusa para irse rápido. «Ay, me tengo que ir. Mañana madrugo. Después te llamo. Gracias por todo, Clau. Eres un sol». Y la cocina quedaba llena de platos sucios. Y Claudia, otra vez sola, recogiendo restos de comida y vasos olvidados. Marcela no era una villana. No se levantaba por la mañana pensando, ¿cómo agotar a mi hermana hoy? Simplemente se había acostumbrado a algo muy cómodo, saber que Claudia siempre diría que sí. Hay personas que no ven tu esfuerzo, no porque sean ciegas, sino porque llevan años caminando sobre tu sacrificio como si fuera suelo firme. Y cuando alguien se acostumbra a que tú estés siempre ahí, deja de preguntarse cuánto te cuesta sostenerlo todo. Dentro de su propia casa pasaba algo parecido, aunque más silencioso. Claudia amaba a su esposo y a sus hijos. No eran malas personas. Pero la costumbre se había instalado como una tercera voz en la familia, una que decía sin palabras, «Mamá siempre puede». «Mamá, mañana necesito cartulina roja para el colegio», decía el menor mientras dejaba la mochila en cualquier parte. «Mamá, se me olvidó decirte, pero hoy hay que llevar algo para compartir», agregaba el mediano, abriendo el refrigerador como si la solución estuviera esperando ahí dentro. «¿Amor? ¿Lavaste la camisa azul?», preguntaba su esposo desde el pasillo. «Tengo reunión importante y esa es la que me queda mejor». Nadie preguntaba, ¿te alcanza el tiempo? ¿Te sientes bien para hacerlo? Solo informaban lo que necesitaban, como quien envía una lista de compras al universo. Claudia respondía con movimientos rápidos. Sacaba una libreta mental donde apuntaba todo. Cartulina roja, algo para compartir, lavar la camisa azul, ir al banco, responderle a Marcela, preparar el almuerzo, recordar la reunión de apoderados. Su esposo llegaba del trabajo cansado. Se sentaba en el sillón, encendía la televisión y soltaba el mismo suspiro cada tarde. Uf, qué día. Menos mal que aquí en la casa todo está tranquilo, tranquilo para él. Porque mientras él descansaba, Claudia seguía recogiendo vasos, revisando tareas, preparándolo del día siguiente. No es que él no la quisiera. La abrazaba de vez en cuando, le decía gracias por todo. Le llevaba chocolate cuando se acordaba. Pero la verdad es que también se había acostumbrado a una idea peligrosa, que Claudia siempre podía con todo. Y cuando tú siempre resuelves, sin quejarte, sin poner límites, sin decir hoy no, sin darte un espacio, sin explicar cuánto te cansas, sin darte cuenta les enseñas a los demás a no mirar. No miran si te duele la espalda, no miran si no te sentaste a comer, no miran si también estás agotada. Solo ven que todo funciona. Y cuando todo funciona, nadie se pregunta qué pieza está a punto de romperse. Los días empezaron a parecerse tanto entre sí, que si alguien le hubiera pedido a Claudia que distinguiera uno de otro, le habría costado. Solo sabía que siempre estaba cansada y siempre diciendo que sí. Un martes cualquiera, el celular sonó temprano. «¿Clau? En el colegio de los niños están pidiendo una donación especial para la kermés», dijo Marcela. «Yo salgo tardísimo del trabajo, no tengo tiempo de cocinar. Tú haces ese pastel de pollo tan rico. ¿Me podrías preparar uno? Total, tú estás en casa, lo manejas mejor». Claudia miró la cocina llena.
la loza del desayuno aún en el lavaplatos, la olla a medio lavar, la ropa esperando en una silla. Por dentro pensó, no sé si alcanzo, pero por fuera respondió, sí, yo lo hago. Esa tarde, mientras otros se tomaban un café en la oficina o descansaban un rato, ella batía, horneaba, decoraba. El pastel llegó perfecto. Todos lo elogiaron. Nadie supo que, para hornearlo, ella dejó de sentarse al almorzar. Otro fin de semana, el tema fue un cumpleaños familiar. ¿Podríamos hacerlo en tu casa, Chloe?, propuso un pariente. Es tan acogedora, y tú decoras lindo. Yo te ayudo con todo, ¿de verdad? Las palabras «yo te ayudo» sonaron bien. Claudia dudó un segundo, pero luego aceptó. Otra vez, sí. El día de la celebración, la casa se llenó de risas, música, globos, niños corriendo. Todos disfrutaron, comieron, se tomaron fotos diciendo, «¡Qué lindo está todo!». Y cuando la fiesta terminó, la famosa ayuda se convirtió en frases al pasar. «Uy, se me hace tarde. Después te ayudo con algo. Mañana paso y te doy una mano». Esas mañanas nunca llegaban, y ahí quedaba Claudia, recogiendo platos pegoteados, barriendo confeti, sacando bolsas de basura mientras los demás ya estaban acostados en sus casas, subiendo fotos del evento y escribiendo, «Noche perfecta». Otro día fue un trámite complicado. «Claudia, tú entiendes esas cosas del banco, ¿no?», le dijo Marcela. «A mí me da una lata tremenda, no tengo cabeza. ¿Me podrías acompañar y ayudar a hacer los papeles?». Claudia tenía su propia lista de pendientes, pero movió todo para calzar con el horario de su hermana. Se sentó en filas largas, soportó esperas eternas, explicó papeles que ni siquiera eran suyos. Al final del día, no había resuelto nada de lo suyo, y cuando no eran trámites, era una urgencia con los sobrinos. «Clau, no tengo con quién dejarlos. Tú estás en casa, ¿cierto? Si no, no sé qué hago. Es solo hoy». «Es solo hoy», se repetía tantas veces que ya sonaba a rutina. Otra mochila en el pasillo, otro plato en la mesa, otra tarea que revisar. Hubo noches en que Claudia se dio cuenta, de pronto, de que no se había sentado a comer. Picoteaba de pie mientras lavaba ollas, comía frío mientras ordenaba, tomaba agua cuando ya le dolía la cabeza. Se acostaba con el estómago revuelto y la sensación de que el día se le había ido entero en apagar incendios ajenos. Y así, casi sin darse cuenta, los sí se fueron acumulando como platos en la cocina. Claudia seguía diciendo sí para no ser problema, para no quedar mal, para que nadie se sintiera abandonado. Pero cada sí que regalaba a los demás le quitaba un pedacito de su propio nombre. Hasta que un día, cuando se miró al espejo, ya no estaba segura de quién era, solo sabía a quién servía. Al principio, Claudia pensó que solo estaba un poco más cansada que de costumbre. Nada grave, nada que no pudiera arreglarse durmiendo mejor, algún día. Pero el cuerpo empezó a hablarle de formas que ya no podía ignorar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sintió que el corazón se le aceleraba sin razón. No había corrido, no había recibido una mala noticia, no estaba peleando con nadie. Simplemente su pecho empezó a latir más fuerte, como si llevara prisa. «Qué raro», murmuró, apoyando un momento la mano en el mesón. Siguió igual, porque había que seguir. Poner la mesa, despertar a los niños, buscar una polera perdida, firmar una circular del colegio. Pero ese día, al subir las escaleras con una canasta de ropa, sintió que le faltaba el aire, como si la casa hubiera crecido de tamaño. Empezaron también los olvidos. Anotaba algo en un papel, lo guardaba en un cajón y al rato ya no recordaba dónde lo había dejado. Iba a la cocina y se quedaba parada en medio, tratando de acordarse qué iba a hacer. A veces entraba a una pieza y se preguntaba literalmente, ¿a qué venía yo? Y luego estaba la irritación. Esa que no se ve bonita en ninguna parte, esa que nadie sube a redes sociales. Cualquier cosa mínima se convertía en chispa. Un vaso fuera de lugar, una toalla mojada en la cama,
Una llamada más de ¿me ayudas con? Claudia respondía con voz más alta de lo normal. Y después venía el remordimiento. Exageré, no era para tanto. Estoy siendo mala. Una noche, después de servir la cena, recoger la mesa y dejar todo medianamente ordenado, se miró las manos y notó que le temblaban un poco. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de tristeza y agotamiento que no sabía explicar. Se encerró en el baño solo un minutito. Cerró la puerta despacio, se sentó en la tapa del inodoro, apoyó los codos en las rodillas y tomó aire hondo, como si el propio cuerpo pesara más de lo normal. Las lágrimas empezaron a caer sin que hubiera una escena dramática, sin gritos, sin pelea. Solo caían. No lloraba porque alguien le hubiese hecho algo terrible ese día. Lloraba porque llevaba años haciéndoselo ella misma sin darse cuenta. Se secó sus lágrimas, se miró al espejo y ensayó una sonrisa para no preocupar a nadie. Abrió la puerta como si nada, porque a veces el cuerpo grita lo que el corazón calla por educación. Y Claudia llevaba demasiado tiempo callando para no molestar, para no incomodar, para que nadie pensara que ya no podía con todo. A la mañana siguiente, Claudia abrió los ojos y supo, incluso antes de ponerse de pie, que algo no estaba bien. Le dolía la cabeza, el cuerpo le pesaba como si hubiera corrido una maratón, y al intentar incorporarse, el mundo le dio una pequeña vuelta. Se tocó la frente, estaba caliente. Buscó el termómetro en el velador, 38,5. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no solo se quejaba, la estaba obligando a detenerse. Con esfuerzo, mandó un mensaje a Marcela, porque sabía que ese día pensaba dejarle a los niños. Marce, hoy me siento muy mal. Tengo fiebre y mareos. Creo que no voy a poder cuidar a los niños esta vez. No pasó mucho rato antes de que llegara la respuesta. Ay, Claudia, justo hoy tengo una capacitación importante y no tengo con quién dejarlos. Es solo un ratito. Tú los puedes tener ahí sentados viendo televisión. Por favor, ayúdame. Si no, no sé qué voy a hacer. Claudia miró el mensaje con los ojos nublados, sintiéndose culpable por estar enferma. Dudó. Quiso decir que no otra vez, pero al final escribió: bueno, mándalos, pero que sea solo hoy. Más tarde, mientras trataba de estar de pie, sonó el teléfono de su esposo. Amor, justo hoy el jefe quiere que nos juntemos en la noche a revisar un proyecto. ¿Podrías dejar algo rico preparado? No tiene que ser gran cosa, tú siempre te las arreglas. Ella, con la cabeza pesada y la frente ardiendo, solo alcanzó a decir: veré qué puedo hacer. Y entre mareos, niños corriendo por la casa, tareas que no eran suyas y una cena improvisada, Claudia entendió algo que dolió más que la fiebre. Cuando te enfermas y aún así te cargan más peso, lo que tú haces ya no es ayuda, es abuso aceptado en silencio. Esa misma tarde, cuando la fiebre subió un poco más y el cuerpo le empezó a temblar, Claudia entendió que sola no iba a poder. Esta vez no estaba llamando para ofrecerse, sino porque realmente necesitaba ayuda. Tomó el celular, respiró hondo y le escribió a una vecina con la que se llevaba bien. Amiga, hoy estoy con mucha fiebre y mareos. ¿Crees que podrías pasar a la farmacia por un medicamento? Te pago cuando vengas. La respuesta llegó rápido. Uy, Clau, justo voy a salir y ando full de cosas. Mañana te pregunto cómo sigues, ¿sí? Cuídate. Ese mañana te pregunto sonaba amable, pero no le resolvía nada hoy. Luego llamó a su mamá, que vivía en otra parte de la ciudad. Le contestó con cariño, pero también con distancia. Ay, hija, qué pena que estés así, pero yo también ando con cosas. A ver si más ratito te llamo. Tómate algo calentito. Más ratito nunca es una hora exacta. Finalmente, respiró profundo y llamó a Marcela. Marce. Su voz sonó más débil de lo que esperaba. De verdad me siento muy mal. ¿Crees que hoy podrías tú llevarte a los niños un rato? Solo unas horas para que yo pueda dormir un poco.
Hubo un silencio corto al otro lado, seguido de un suspiro cargado. Pucha, Clau, hoy imposible. Estoy destruida del trabajo, la casa hecha un caos, los niños insoportables. No me pidas eso. De verdad no alcanzo. Qué pena que estés mal, en serio. Descansa no más. Claudia apretó el celular con fuerza. Colgó despacio. Se quedó en la cama, con la fiebre pegada a la frente y el ruido de los niños de fondo. Esa tarde, descubrió algo que dolía más que los síntomas. No era solo que nadie estuviera disponible. Era darse cuenta de que, cuando ella por fin necesitó, casi nadie estaba de verdad. A veces no duele que no estén. Duele descubrir que, en el fondo, nunca estuvieron como tú creíste. Los días siguientes fueron una mezcla de fiebre que subía y bajaba, mareos, y un cansancio que no se iba ni durmiendo. Su esposo, al verla tan pálida, insistió al fin. «Claudia, vamos al médico. Así no puedes seguir». En la consulta, el doctor la escuchó con atención. Le tomó la presión, revisó exámenes básicos, hizo preguntas sobre dolores, sueño, apetito. «¿Hace cuánto se siente así?», preguntó. Ella intentó hacer memoria. «Cansada desde hace años, creo, pero últimamente es peor». Él asintió despacio, revisando los resultados. «Mire, Claudia», dijo al final, «sus exámenes no muestran algo grave en este momento, pero eso no significa que esté bien. Su cuerpo está agotado. Esto no es solo cansancio de un día, es estrés acumulado. Lleva demasiado tiempo exigiéndose más de lo que puede dar». La palabra estrés le sonó rara. Ella pensaba que el estrés era para gente de oficina, gerentes, personas con trajes y reuniones. No para una mujer que solo estaba en la casa. «Su cuerpo está cobrando una deuda», continuó el médico. «Necesita descanso real, cambios en su rutina, apoyo. Si sigue así, esto puede terminar en algo más serio». Camino a casa, Claudia iba en silencio. No se sentía débil por ser dramática ni exagerada. Entendió, como un golpe suave pero firme, que no se había roto por un solo día pesado. Se estaba quebrando, por años de no importarse. Porque nadie se quiebra de la nada. Uno se quiebra por todo lo que se ha tragado en silencio. Esa noche, al volver del médico, la casa estaba más o menos como siempre. Un par de zapatos en la entrada, mochilas tiradas, la mesa con restos del día. Los niños ya estaban acostados. Su esposo veía la televisión, medio dormido en el sillón. Nada parecía distinto. Pero por dentro, Claudia ya no era la misma. Antes de irse a la pieza, pasó por la cocina casi por inercia. Encendió la luz y se quedó mirando la mesa. Había platos a medio lavar, vasos con marcas de jugo seco, migas, servilletas arrugadas. Recordó cuántas veces esa mesa había estado llena para otros. Cumpleaños, onces, celebraciones, visitas inesperadas. Todos habían tenido su lugar, su porción, su plato favorito. Se acercó despacio y apoyó las manos sobre la superficie. Sintió el frío de la madera bajo los dedos. En medio de todo ese desorden, se dio cuenta de algo simple y devastador. No recordaba la última vez que se había sentado a esa misma mesa, sola, a comer tranquila algo que fuera solo para ella. No por terminar lo que otros dejaron, no parada, no de pie entre ollas, sino sentada, con tiempo, como persona. Tomó un paño y empezó a limpiar, pero esta vez no por reflejo automático, sino mirando cada gesto. Mientras pasaba el paño, una frase comenzó a formarse, casi como un susurro que venía de muy atrás. «Siempre he podido para todos». Pensó en las veces que había ido a hacer trámites que no eran suyos, en los pasteles que preparó apurada, en los niños que cuidó aún con fiebre, en los cumpleaños que organizó sin disfrutar, en los sí que dijo por miedo a decepcionar. «Siempre he podido para todos, menos para mí». Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no lo tragó. Se recostó un momento sobre la silla, miró la mesa,
ya más limpia, y entendió que el problema no era su bondad, sino que ella nunca estaba incluida en la lista de personas a las que cuidaba. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. No fue un momento de gritos ni de decisiones dramáticas. Fue más bien un acuerdo silencioso consigo misma. Siempre he podido para todos, menos para mí, pensó. Eso va a cambiar. Y en esa cocina, frente a una mesa que por años había servido a todos menos a ella, Claudia decidió, por primera vez, empezar a ponerse también en la mesa de su propia vida. Al día siguiente, Claudia se levantó un poco más tarde. No porque la fiebre hubiera desaparecido por completo, sino porque algo dentro de ella se negó a seguir corriendo al mismo ritmo. Preparó un desayuno más sencillo que de costumbre. Nada de grandes cosas, solo lo necesario. Dejó a los niños comer en silencio unos minutos, y cuando todos estuvieron sentados, respiró hondo. «Quiero hablar con ustedes un momento», dijo, sentándose también a la mesa. Sus hijos la miraron, sorprendidos. No estaban acostumbrados a ver a su mamá sentada a esa hora. «¿Pasó algo, amor?», preguntó su esposo preocupado. Claudia sostuvo la mirada, con calma. «¿Sí? Pasó que estoy muy cansada. El doctor me dijo que mi cuerpo está agotado, que esto ya no es solo cansancio, y así no puedo seguir». Se hizo un pequeño silencio. Uno de los niños jugaba con el tenedor, incómodo. «Pero tú siempre has podido con todo, mamá», dijo el menor sin mala intención. Ese «siempre has podido» le dolió, pero también le confirmó algo. «Ese es el problema», respondió ella con suavidad. «Siempre he podido para todos, pero nunca me he preguntado si quiero, si puedo de verdad, si me hace bien. Y necesito que las cosas cambien». Su esposo frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres que hagamos?». Claudia no sacó un discurso, sacó cosas concretas. «Desde hoy, ya no seré la única que lava los platos. Después de comer, cada uno llevará su plato a la cocina y me ayudará a lavar o a secar. La ropa sucia irá directamente al canasto, no desperdigada por la casa. Una de las noches de la semana, alguien más se encargará de la cena sencilla, sándwiches, huevos, lo que sea, pero no siempre yo. Y en la tarde, quiero tener al menos una hora para mí, sin interrupciones, para descansar o hacer algo que me guste». Los niños se quejaron un poco. «Pero es que yo odio lavar platos. Yo no sé cocinar». Su esposo también intentó suavizar. «Amor, de verdad no sabía que estabas así, pero si siempre te veía bien». Claudia no alzó la voz, solo fue firme. «Claro, porque yo me encargaba de que todos estuvieran bien, menos yo. Sí, esta es nuestra casa, es nuestra responsabilidad. No solo la mía. Los quiero mucho, pero necesito que me quieran también cargando parte del peso». Hubo resistencia, sí. Los primeros días, algunos platos quedaron mal enjuagados. La cocina tardó más en ordenarse, el menú no fue tan perfecto. Pero algo empezó a cambiar. Los niños aprendieron a llevar sus cosas. El esposo comenzó a preguntar, «¿Qué hago yo hoy?». Y Claudia, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en el sillón sin culpa. Porque el amor no se demuestra solo diciendo gracias o dando un beso en la frente. También se demuestra metiendo las manos en el agua, levantando la mesa, compartiendo la carga. Tal vez no lo hicieron perfecto, pero ese pequeño esfuerzo imperfecto ya era un primer paso hacia una forma de amar más justa. El verdadero desafío llegó unos días después, cuando el teléfono volvió a sonar, con ese tono que Claudia ya conocía de memoria. Era Marcela. «Clau», empezó con ese alargue dulce en la voz. «Te llamo porque estoy complicada otra vez». Claudia cerró los ojos un segundo antes de responder. «Te escucho, Marce. Hoy tengo que quedarme más rato en el trabajo. Salió una reunión de última hora y no tengo con quién dejar a los niños. Ya sabes cómo son, no los puedo dejar con cualquiera. ¿Te los puedo llevar un rato? Tú estás en la casa,
Además, a ellos les encanta estar allá. Antes, la respuesta habría salido sola, automática, pero esta vez, Claudia se miró a sí misma primero. Tenía la agenda sobre la mesa, una cita médica pendiente, la lista de cosas que quería retomar, el simple deseo de descansar sin más ruido. Tomó aire. Marce, hoy no puedo. Hubo un silencio incómodo al otro lado. ¿Cómo que no puedes? La voz de su hermana cambió de tono. Sí, siempre puedes. Es solo por hoy, de verdad. ¿Sabes que si te lo pido es porque no tengo otra opción? Claudia tragó saliva, pero no retrocedió. Lo sé, pero hoy estoy descansando. Tengo cosas mías que hacer. El médico me dijo que tengo que bajar el ritmo. No puedo seguir cargando con todo. Hoy no. Marcela lanzó un suspiro cargado. Qué fuerte, Claudia. Nunca te había escuchado hablar así. Suena, no sé, egoísta. Antes una podía contar contigo para todo. Ahora parece que solo piensas en ti. Esas palabras pinchaban justo donde más dolía, en la culpa. No es que ahora solo piense en mí, respondió Claudia con calma. Es que antes nunca pensaba en mí, y eso me enfermó. Marcela siguió, levantando una muralla de justificaciones. Es que tú no entiendes, mi trabajo es agotador, llego destruida, los niños me tienen loca. Tú, en cambio, estás en la casa, manejas tus tiempos. Siempre has sido la fuerte, la que sabe, la que ayuda. No me puedes salir ahora con que no puedes. Claudia apretó el teléfono, pero esta vez no se traicionó. Marce, dijo despacio. No soy mala por decir que no. Lo que pasa es que te acostumbraste a que yo siempre resolviera. Y cuando la persona que siempre resuelve deja de hacerlo, parece egoísmo. Pero no es egoísmo, es límite, es cuidado. Al otro lado, su hermana se quedó callada unos segundos. Bueno, ya veré qué hago entonces, respondió al fin con un tono herido. Se nota que cambiaste. Antes eras otra persona. Sí, dijo Claudia con un nudo en la garganta. Antes era una persona que se olvidaba de sí misma. Ya no quiero ser esa. Colgaron sin grandes reconciliaciones. Claudia sintió una mezcla rara de dolor y alivio. Le dolió no poder salvar a su hermana como siempre. Pero, al mismo tiempo, sintió que por fin se estaba salvando un poco a sí misma. Porque quien se ha beneficiado de tu falta de límites será muchas veces el primero en llamar egoísmo a tu sanidad. Pero que alguien lo nombre así no lo convierte en verdad. Los cambios de Claudia no pasaron desapercibidos. Al principio fueron pequeñas cosas. Decir, hoy no puedo, esta vez no será en mi casa, no me alcanza el tiempo. Y poco a poco, algunas personas comenzaron a alejarse. Hubo familiares que dejaron de llamarla tan seguido, no porque ya no la quisieran, sino porque sin su ayuda constante, sus vidas se volvieron un poco más incómodas. Era más fácil decir, la Claudia está rara. Cambió. Antes era más buena onda. Ahora todo le complica. Lo decían sin preguntarse cuántos años había pasado ella acomodándose a todo y a todos. Marcela, por un tiempo, se mantuvo más distante. Ya no llamaba cada semana. Solo aparecía cuando de verdad no tenía alternativa. Y aunque a Claudia le dolía esa frialdad, también entendió algo importante. A veces, cuando dejas de sostener a medio mundo, descubres quién te quería por ti y quién te quería por lo que hacías. Mientras algunos se alejaban, ella empezó a acercarse a sí misma. Retomó pequeñas cosas. Salió a caminar sola unas tardes, sin apuro. Volvió a leer ese libro que tenía años en el velador. Se inscribió en un curso sencillo en línea, algo que siempre había querido aprender cuando tuviera tiempo. En la casa, la dinámica también cambió. No se volvió perfecta, pero sus hijos ya sabían que había tareas que también les tocaban. Su esposo empezó a verla con otros ojos, no solo como la mujer que resolvía todo, sino como alguien que también se cansa, que también necesita cuidado.
Con el tiempo, Claudia entendió que no había dejado de ser buena. Solo dejó de ser la última en su propia lista. Decir no a lo que la estaba destruyendo fue, en realidad, decir sí a lo que la mantenía viva. Porque cada cual tiene sus responsabilidades, su propia vida que cargar. Y no es justo ponerle todo ese peso a quien ya camina doblado por dentro. A veces, aprender a decir no es la forma más honesta de empezar a decirte sí a ti mismo. Tal vez, mientras escuchabas la historia de Claudia, pensaste en alguien. O quizás pensaste en ti. ¿En cuántas veces dijiste, no te preocupes, yo lo hago, aunque estabas agotado? ¿En cuántas veces sostuviste a todos? Y cuando te tocó caer, había muy pocas manos cerca. Esta historia no es una invitación a dejar de ayudar. El mundo necesita personas generosas, como Claudia. Pero sí es una invitación a que te preguntes algo sencillo y profundo. ¿Dónde quedas tú en la lista de personas a las que cuidas? Porque no eres mala persona por poner límites. No eres egoísta por decir, hoy no puedo. No eres menos amoroso por pedir que otros también se hagan cargo de lo que les corresponde. Decir no a lo que te desgasta sin medida, es decir, sí a tu salud, a tu paz, a tu vida. Y cuando tú te cuidas, el amor que das ya no sale de la culpa ni del miedo, sino de un corazón más sano. Si esta historia te hizo pensar en tu propia vida, te invito a que no la dejes pasar como un video más. Pregúntate, ¿dónde necesito empezar a decir no? Si esta reflexión te habló al corazón, te invito a dejar en los comentarios. Hoy decido decir no sin sentirme culpable. Ahora, comparte este video con esa persona que siempre está para todos, pero casi nunca está para sí misma. Suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias con mensaje y enseñanzas de vida. Porque quizás la próxima historia también tenga algo que decirte a ti. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.